están las fotografías de casi toda mi vida con mis padres. Desde el día 12 de septiembre de 1917, que yo nací en Malén, en España, en 1917. Nací en Malén, como digo, mi padre también había nacido en Malén, mi madre no, mi madre era de Tardienta, en la provincia de Huesca, donde había nacido mi hermano el mayor, José, también era de Tardienta. Y estábamos todos en Malén hasta unos meses después de septiembre, que nos fuimos a Barcelona y ahí vivimos el resto de muchos años. En Barcelona nació Tomás, mi hermano, y ahí transcurrió nuestra vida como todos los niños, en el colegio, en la casa, viendo los barcos cuando entraban a reparación, y pues con muy buenos recuerdos de esa época. Con mis padres, claro, con mis hermanos. Recuerdos que podríamos estar todo el día hablando de esa época. Recuerdo que mi padre, como estaban bastante flojos de dinero, pues había que hacer maroma y media. Uno de los detalles que recuerdo, muy chistoso por cierto, es chistoso ahora, si no hubiera sido chistoso cuando ocurrió. Mi padre me mandaba al colegio en la tarde, porque íbamos en la mañana y en la tarde, y me mandaba con un recipiente de aluminio a comprar la leche. Iba el recipiente vacío, alguien lo tomaba, yo no sé quién, y sacaba tabaco de contrabando de la lechera y le ponían la leche. Yo no supe nunca nada, pero algún día me enteré de que yo era un contrabandista de tabaco. Ese fue el detalle de los 1001. Como digo, vivíamos en el puerto donde se reparaban los barcos. Mi padre trabajaba en el taller de carpintería y una preocupación suya era que no nos cayéramos un día al agua y nos ahogáramos, por supuesto. Entonces, él, que no sabía nadar, nos enseñó a nadar. Nos puso una cuerda alrededor de la cintura, una cuerda bastante gruesa, más un chaleco salvavidas del barco. Me parecíamos Jurassic Park. Y con eso nos enseñó a nadar mi padre, que no sabía nadar. El aprendizaje fue bastante difícil. Tragamos mucha agua salada. Vimos muchos barcos por debajo. Y por fin nos enseñó. Ya después nos quitó la cuerda, nos dejó solos. Más tarde nos quitó el chaleco y ya parecíamos delfines. Eso dio pie para que poco tiempo después nos inscribiera en el Club de Natación Barcelona, donde con el pasar del tiempo, afortunadamente, fuimos campeones varios años y de distintas cosas. Vivíamos una
época muy feliz con nuestro club, con nuestra situación económica un poco floja, pero éramos muy felices. Mis abuelos habían quedado en Mayer, por supuesto, mi abuelo. El abuelo ya no existía. La abuela era María Coscoyuela, una magnífica mujer, muy agradable, muy trabajadora, muy familiar, muy servicial. Era una mujer que servía a todo el pueblo, que servía a su familia. Era muy querida en su pueblo. Recuerdo en la escuela un detalle muy importante. Aprendíamos, como todos los niños aprenden, haciendo palos, muchos palos, haciendo ganchos, haciendo y así fuimos aprendiendo, no como en los tiempos actuales, que hay computadoras y hay fax y hay teléfonos. En aquella época era todo a base de palos y ganchos. Recuerdo que con un solo libro, uno solo, se llamaba Historia de Europa, lo recuerdo, con un libro de aritmética y un libro de gramática. Estudié 7, 8 años, hasta que un día, ya parece que aprendí demasiado. Llegando a la casa, mi padre y mi madre me enseñaban un pantalón largo. Hemos comprado este pantalón largo. Yo dije, se acabó la escuela. Desde mañana me voy a trabajar. Eso significaba el pasar de pantalón corto al pantalón largo, de que a trabajar. Y qué bien, porque lo necesitábamos y era una gran ayuda para la familia. Recuerdo que mi primer trabajo fue en una litografía que mi padre me consiguió y en la cual duré apenas 8 horas. Me pusieron a lavar planchas de metal, no sé si era zinc o cobre, con lo cual se imprimía, y estuve lavando planchas desde la primera hora de la mañana hasta la salida en la tarde. Ya al día siguiente no volví. Yo no estudié para lavar planchas. Entonces, por mi cuenta, me dediqué a buscar trabajo. Existía en aquella época unas oficinas del ayuntamiento que se llamaba Bolsa del Trabajo. Ahí me inscribí y a los pocos días íbamos diariamente a ver si surgía algún empleo. A los pocos días me mandaron a una empresa americana que se llamaba R.G. Dunn, de informes, algo así. Ahí no conseguí chamba. Sin embargo, a los pocos días me mandaron a otra empresa y ahí sí pude conseguir trabajo, en el cual duré varios años. Después pasé a una compañía de seguros, en la cual trabajé 18 años, interrumpido nada más por la guerra, la dichosa guerra, la maldita guerra. De esa guerra surgieron todos mis problemas. Nos fuimos voluntarios, mi hermano el mayor y yo, con una diferencia de meses.
pasamos todas las calamidades y todos los problemas que se pueden pasar en una vida en guerra, donde no había nada, donde todo era escaso, había apenas nada para comer, mucho miedo, mucho frío, muchas penas, pero había una ventaja, que teníamos 18 años. Yo tenía 18 años, mi hermano tenía 22, y a esa edad casi todo se puede superar. Desgraciadamente, a los pocos meses, al año, mi hermano ya había sido herido en una pierna en un combate, y después, en otra batalla, cuando ya regresó al frente, murió en el campo. Nunca supimos exactamente dónde quedó o qué pasó. Sabemos más o menos el lugar donde cayó, pero no supimos más nada. Yo seguí en el frente hasta el final de la guerra. Con suerte no me pasó nada, más que mucho hambre, mucho frío, mucho miedo. Y así fuimos pasando los días, los meses, luchando, avanzando, retrocediendo, más retrocediendo que avanzando, hasta que ya los últimos días de la guerra pasé a Francia, a un campo de concentración, porque ya para nosotros la guerra había terminado. Estuve aproximadamente un año en el campo de concentración en Francia, y después, ante las circunstancias adversas que tenía Francia, por ejemplo, los alemanes, que ya habían declarado la guerra, estaban invadiendo Francia. Entonces, las autoridades francesas nos dijeron que ya no podíamos estar en el campo. Debíamos escoger entre regresar a España, incluirnos en el ejército francés como voluntarios, o integrar un cuerpo de ingenieros para construir trincheras, etc. Nuestra decisión fue regresar a España. La mayoría regresamos a España. No tuvimos oportunidad de ingresar a las fuerzas de la resistencia francesa, sino hubiéramos ingresado ahí, porque todos teníamos sentimientos muy republicanos, muy demócratas y muy antifascistas, muy antinazis. Pero no hubo contacto con la resistencia francesa y regresamos a España. Regresando a España tuve la suerte de que me metieron en la cárcel inmediatamente de llegar. Y no estuve mucho tiempo, porque mi madre consiguió documentación diciendo que yo era una persona muy honorable, muy adicta al régimen de Franco, y casi decía que era yo arzobispo o algo así. Pobre mujer hizo lo que pudo, y pude salir de la cárcel y regresar a Barcelona, a emprender otra vez la vida que había dejado. Fue muy difícil, fue muy problemático, porque los vencedores no nos dejaban vivir en paz. Para ellos nosotros éramos la anti-España, los comunistas, los rojos, los asesinos. Y nos hicieron durante bastante tiempo la vida imposible. Sin embargo, como todo en esta vida pasó, hubo sus momentos trágicos, porque en especial una persona que nos acusaba día y noche
de rojos, de criminales, de asesinos. Un día apareció desaparecido. Estaba muerto. ¿Cómo pasó? ¿Quién sabe? Sí se sabe, pero pues ya desde ese día ya nunca más nadie nos volvió a molestar. Yo seguí en la misma compañía de seguros trabajando. Afortunadamente fui ascendiendo y en un momento dado me cambiaron a Bilbao. Ahí estuve una temporada en Bilbao y estando en Bilbao precisamente me casé en Barcelona. Regresé a Bilbao, viaje de bodas y a trabajar otra vez. Y pasó el tiempo, nació Jenny en el 45 y seguíamos la vida normal de cualquier pareja con una hija. Vivimos después en Vitoria, de Bilbao fuimos a Vitoria, en donde normalmente a los niños de la escuela les preguntan que cuántas son las estaciones del año y los niños ya de tiempo atrás dicen que 2, invierno y ferrocarril. No hay ni primavera ni verano, solo hay nieve, frío, pero se pasaba bien. Había comida, había bebida, se pasaba bien en Vitoria. Pero era demasiado frío para nosotros y nos fuimos a Logroño. En Logroño estuvimos 4 años. Es un lugar maravilloso, una gente muy agradable. Apenas en aquel momento había 60.000 habitantes, hoy creo que hay 200. Todos nos conocíamos, lo pasábamos muy bien. Teníamos un perro, Chiqui, que cada día tenía la misión de ir a buscar a Jenny a la escuela. Le abríamos la puerta porque él ya sabía que era la hora que venía Jenny. Le abríamos la puerta y salía como flecha a la escuela, que no estaba muy lejos, pero él traía a Jenny a casa. No se perdía, para nada. Ya estuvimos hasta el año 51 en Logroño y por esas cosas del destino que no se sabe, decidimos irnos a vivir a México. En México estaba mi hermano Tomás. En aquella época, era una época mala para Europa, nos decía, vénganse acá, que acá es muy bien, que es todo maravilloso, Europa está mal, va a estar peor. Creo que nos equivocamos, pero pues ya ni llorar fue. Porque poco a poco Europa fue superándose, Europa fue a más, fue a mejor, y México y algunos países latinoamericanos han ido a peor. Pero ya está hecho. Antes de venir a México nació Alberto, en el 51, yo creo que fue septiembre, octubre, no recuerdo exacto. Nació Alberto y ellos se quedaron, Josefina, mi mujer, Jenny y Alberto se quedaron. Yo me vine en un famoso barco, Marqués de Comillas, que tenía 422 años navegando, era pura chatarra. Hice 31 días de Bilbao a Veracruz, lo que ahora se hace en 8 horas. Bueno, ya instalado en México, a los 6 meses vino Josefina con los niños y ahí empezamos a luchar de nuevo, a buscar empleo, ya lo conseguí,
una casa más o menos bien, luego otra casa. Afortunadamente fuimos subiendo, superándonos, y creo que vivimos bien. Los niños crecieron, claro, como es lógico. Jenny terminó sus estudios a los cuales yo la llevaba diariamente de la casa hasta medio camino de la universidad. Ahí la recogía otro padre de otras hijas, de otras chicas que iban a la universidad, y así iban todos juntos. No había para comprar un coche. Así Jenny terminó su carrera y después se vino para acá porque había conocido a un señor, Mr. Miller, y bueno, pues ya hacíamos su vida. Alberto también terminó más o menos de estudiar, no le gustaba tanto, pero tuvo suerte. Empezó a trabajar en un banco, luego en una empacadora, y luego ya definitivamente en lo que a él le gustaba, que es todo lo relacionado con la aviación. Pude colocarlo en Sabena, líneas aéreas de Bélgica. Estuvo unos años. Sabena decidió irse de México y pude colocarlo en Mexicana de Aviación, donde todavía está. Creo que está muy bien, creo que le gusta mucho y también ha hecho su vida. Hay un aspecto de la vida familiar que fue el deportivo, como les decía en un principio. Nos dedicamos a la natación, así como ahora a la vejez nos dedicamos al tenis, porque dice que conserva la salud, la elasticidad, conserva una vejez más atractiva. En aquella época nos dedicamos a nadar. Mi hermano mayor fue la estrella de la familia. Yo creo que fue de los mejores jugadores de waterpolo de Europa. Sí, en una palabra. Era excepcional jugando waterpolo. Era muy buen nadador, había sido campeón de España de distancias largas. Pero, ya digo, su especialidad en waterpolo era único. En parte yo seguí sus pasos. No fui quizá tan buen nadador como él, aunque gané mis concursos, mis campeonatos, pero sí también fui yo un excepcional waterpolista. Recuerdo que teníamos un entrenador húngaro, en aquellos años 34, 33, 35, que me decía: señor Julián, si usted entrenar más, usted va a ser mejor que Europa. Pero pues había muchas distracciones, había chicas, había bailes. Y sí entrenaba, pero menos. Recuerdo que después yo entrenaba a las 7 de la mañana, a las 2 de la tarde, y a las 8 entrenaba en forma oficial, conjuntamente con los demás, ya de equipo. Nos daban unos entrenamientos de locura. Jugábamos waterpolo 1 hora y media, 2. Y el señor húngaro, todavía recuerdo su nombre, el doctor Ernest Speiseger, decía: señor Julián, para descansar 2000 metros por favor. Bueno, había que hacerle caso a don Ernesto Speiseger. Fuimos a concursar en distintos países, Francia, sobre todo, Italia y Portugal.
Estuvimos seleccionados para las Olimpiadas del año 32 en Los Ángeles, pero al fin de cuentas vimos que no había dinero para hacer un viaje de esa magnitud desde Barcelona a Los Ángeles. No sé por dónde se iría entonces, pero definitivamente en barco no había dinero. La Olimpiada quedó para la siguiente ocasión. En esa época yo tenía 15 años, ya seleccionado para una Olimpiada, pues ya era algo. Mi hermano tenía 19, también hubiéramos ido juntos, pero la fatalidad fue que no pude ir. Total, seguimos pasando la vida y nuevamente nos seleccionaron para la Olimpiada de 1936, que se iba a celebrar en Berlín. Se iba a celebrar, digo, se celebró, pero otra vez sin nosotros. La guerra de España estalló en julio del 36, casi exactamente un mes antes de que diera inicio la Olimpiada. Nos quedamos con los pasaportes en una mano, el uniforme en la otra, la maleta en el suelo, ya lista para cerrar y vámonos. Y a la guerra. En lugar de la Olimpiada, preferimos ir a la guerra. Y todos esos caos, y todos esos problemas que surgieron en la guerra, nosotros todavía teníamos la ilusión de que iba a terminar rápidamente la guerra y que todavía podíamos, qué sé yo, ir a la Olimpiada, cuando menos para el desfile final. Pero no, la guerra duró 3 años. Yo recuerdo que todavía los primeros meses de la guerra yo entrenaba como si pudiera alcanzar todavía la Olimpiada. Fue una ilusión estúpida. La guerra duró 3 años, hubo 1 millón de muertos, entre los cuales está mi hermano y otros familiares, porque hasta eso tuvimos la desgracia de pelear hermanos con hermanos. De un lado había parientes, del otro lado los mismos parientes de aquellos. ¿Quién sabe si ellos mataron a alguno de nosotros o nosotros matamos a uno de ellos? ¿Quién sabe? Es esas guerras estúpidas, como todas. Como decíamos precisamente hoy en la mañana, casa por casa, el de la casa de enfrente tirando a la casa de enfrente, porque sus ideas no son las mismas, porque tú eres católico, yo protestante, tú eres comunista, yo monárquico. Total, que fue una verdadera debacle. Así hemos pasado la vida. Procuramos continuamente tener contacto con las pocas gentes, pocas familias que nos quedan en Mallén, que es, para mí, sobre todo, es el máximo. Lamentablemente, claro, ya no está la abuela, no están los tíos, quedan algunos primos, pero la tierra llama. Yo en alguna ocasión he dicho, no debiéramos salir de donde hemos nacido. Aquí nacimos, aquí estamos, aquí nos quedamos y aquí vamos a morir. Eso de ir a descubrir cosas nuevas, pues sí, quizá es interesante, pero no estoy de acuerdo. El hombre nace en un sitio y ahí debe quedarse.
Sí es cierto que hay momentos de una camaradería que es más que camaradería, es hermandad. Me parece que en la desgracia se conocen los buenos amigos, como dicen que se conocen cuando estás en el hospital o estás en la cárcel. Este muchacho que pudo haber venido a México muy cómodamente, con papeles del gobierno mexicano, con su padre aquí, prefirió irse a Barcelona, que estaba su mamá, y a mí me quería dar los papeles para que yo viniera a México en su lugar, así en plan de pasajero. Pero yo también me decidí por ir a Barcelona, donde estaba mi madre y donde estaba mi hermano, el más chico, y no sé, me daba la impresión que me necesitaban y me fui para allá. Regresé a Barcelona, tomé el antiguo trabajo. Como digo, tuve algunas dificultades, pero quisiera más hablar de felicidad y de alegrías que de desgracias, pero en esta vida por cada alegría hay 5 penas, eso desde luego. Eso se nota a cierta edad, cuando se es joven o se es adolescente. La vida es un lecho de rosas, todo es bonito, todo es agradable. Los problemas vienen, yo creo que de los 50 para arriba, 60. Y también quedan muy fijos, quedan muy grabados, todas esas cosas. Y no me puedo quejar. Afortunadamente me casé con una buena chica. Lo pasamos muy bien. No nos faltó nunca de nada. Nos divertimos. Tuvimos buenos hijos. Una chica, la primera, Jenny, que me preguntan que por qué le decimos Jenny. Muchos dicen que por su mal genio. Pero no, Jenny para mí es un derivado de su nombre. Ella se llama María Eugenia. Pero siempre abreviamos los nombres de las personas. Entonces, en lugar de decir María Eugenia y aquí, María Eugenia allá, empezamos a decir Jenny. Jenny significa María Eugenia, no mal genio. ¿Quién sabe el mal genio quizá tenga hoy, ya 40 y tantos años después? Pero no. Luego vino Alberto, que también me dicen lo mismo, que porque es Tito. Es que le llamábamos Albertito cuando chico, cuando muy joven, cuando niño, cuando bebé. Albertito. Y se le quedó al Tito en el club, todos sus compañeros le llamaban Tito. Tito, vamos a jugar, Tito, ven acá, Tito, sube para acá, Tito esto, Tito lo otro. Pero no es que queramos decir que Jenny por mal genio, Tito por otra cosa, es por eso. Son los diminutivos de sus nombres. Así como digo que Josefina fue una buena chica. Los suegros también. Los suegros eran muy agradables. Sobre todo la suegra estaba muy enamorada de mí, más enamorada que mi mujer. Y el suegro, un poco cascarrabias, pero no conmigo, era así de por suyo, pero era muy buena gente también, excelente jugador de dominó, que no podías jugar con él y perder porque te ponía parejo. Muy buenos suegros, muy buenos cuñados. Tuve 3, 2 chicas, un chico. En estos momentos solo sé del chico y una de ellas, la otra murió reciente. Pero también fueron buenos familiares. Por mi parte, en Barcelona tenía tías que lógicamente fueron muriendo con el tiempo, pero eran muy buenas familias.
Como digo, tuve buenos trabajos. Trabajé en una compañía de seguros durante muchos años, donde había entrado joven. Pero tuve que dejarlo para venir a América. Y aquí estuve trabajando en diferentes cosas sin importancia. Y en un momento dado, cosa que a mí me llama mucho la atención, me llamaron de una tienda departamental, un gran comercio, con diferentes sucursales. Y yo había enseñado a jugar tenis al dueño de estos negocios. Por cierto, se enojaba mucho porque yo, que tenía 30 años más que él, lo ganaba. Había roto muchas raquetas a consecuencia de estas derrotas que yo le infligía. No es posible que me gane un viejo, porque la raqueta contra el suelo. Fuimos conservando la amistad, nos veíamos frecuentemente. Y he aquí mi sorpresa, que un día acababa de jugar un partido de dobles con Albertito, Tito, de pareja. Y rumbo a los vestidores me dice: oye Julián, ¿quieres trabajar conmigo en París, Londres? ¿No? ¿Qué? Dije, claro, sí, me gustaría mucho. Pero ya sabes cuántos años tengo, porque ahora es costumbre de ahora y durante mucho tiempo contratar gente que no tenga arriba de 40 años. Y yo ya tengo 56. Julián, no me digas nada de tu persona, porque yo sé más que tú. Sé a qué hora te levantas, a qué hora te acuestas, cuándo vas, cuándo te bañas, cuándo desayunas. Sé todo. Y ya te hemos estudiado. Entonces vino a mi memoria algunas preguntas que me habían hecho otras personas de esa misma empresa. Dije, ya sé. Desde ese día que me habló fulano de tal, estos señores me están siguiendo mis pasos. Efectivamente. Mi gran sorpresa fue que a mi edad, a los 56 años, me contratara una empresa tan importante como era París, Londres. Entré a trabajar allí, estuve 12 años, pero entré de subgerente y a los 3 meses era gerente de tienda. No sé por qué. No sé por qué, como les decía en un principio, mis estudios fueron muy flojos. Quizá la vida, la guerra, los problemas me enseñaron más que cualquier universidad a la cual yo puedo haber ido. Mis estudios de colegio fueron, como les decía también, 3 libros: aritmética, la historia de Europa, la geografía y no sé si la gramática. Y muchos palos, muchos ganchos, muchos ceros y mucha tinta que, por cierto, nosotros fabricábamos. El sábado en la tarde, después de la clase de religión, don Ángel, que era nuestro maestro, don Ángel, que tenía una magnífica palmeta, llamamos palmeta a una regla larga, ancha, muy delgadita, y don Ángel nos decía: por la mano, ¡boom! Y venía el palmetazo en la mano, que dolía, pero horrores. Ese era don Ángel Saldar, gallego, muy simpático. Ya digo, en esa empresa estuve aproximadamente 12 años, y el día que me marché, el director le dijo a alguien: se van los buenos y se quedan los malos. Pero yo renuncié para venir a Estados Unidos. Y, oh sorpresa, a mis 70 y no sé cuántos años, que son muchos,
Otra empresa me ha llamado a trabajar con ellos. Digo, no sé, quizá hay algo, quizá es presunción mía, quizá, no sé, pero que alguien llame a trabajar a una empresa a los 70 y tantos años es mucho. Estoy contento por eso. Quizá estaría más contento sentado en un sillón todo el día, pero cuando menos no tengo tiempo de aburrirme. Así ahora estoy trabajando en una sección de tenis del Parque Mundet. Sí. Estoy bien con los japoneses, tengo muchos, con los mexicanos, con los españoles, con los gringos. Estoy pasando bien. Hay momentos de dificultad, hay momentos de problema, pero agradable. Cuando menos son problemas a la luz del sol, a la luz del aire puro, y así lo vamos pasando. Tengo muchos recuerdos, más podría estar hablando por siglos, pero no sé si alcance para todos los cassettes que debemos grabar. ¿Me permite un momento, por favor? Porque esto también es parte de mi trabajo. Hemos tocado, poco tiempo en realidad, hemos tocado muchos temas. Quizá debe haber otros aspectos de mi vida que sería interesante repasar. No sé en qué podríamos basarnos. Hechos de la vida, hechos de la guerra, hechos del trabajo, hechos del deporte, hechos de la familia. Yo, a pesar de tantas penalidades, algunas alegrías, en resumen puedo decir que estoy feliz. He tenido buena familia, tengo buena familia, tengo buenos amigos, tengo magníficos recuerdos. ¿Y qué más se puede pedir en la vida? Creo que no se puede pedir mucho. Quizá hay el que es multimillonario tiene otros problemas, otras alegrías. Pero yo creo que en mi caso, aparte de los aspectos que me puede haber quedado sin hablar, mi vida ha sido agradable, mi vida ha sido buena. He tenido momentos desafortunados, como todo el mundo, claro. Pero en resumen, creo que no me puedo quejar. La prueba es los nietos, los 4 nietos, Ashley, Ryan, Alberto y Rodrigo, y ya un futuro que se va viendo. Existe lo que es lógico, los novios, las novias. También aparece por el horizonte nuevas familias, nuevos descendientes. Es lógico, es la ley de la vida. En unos años más, no sé, veremos bisnietos, o ustedes verán nietos. Yo no sé si bisnietos. Pero
no me puedo quejar. Digo los nietos, claro, pues por eso me refiero a los hijos de mis hijos. Si yo los llego a ver, serán mis nietos. Si no, se quedarán en nietos. Pero a todos, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y lo que venga en el futuro, yo les deseo lo mejor. Les deseo que tengan familia, que tengan sobre todo salud y mucha unión. Ojalá que esta grabación pase al futuro. Que esta grabación la vean todos los descendientes, junto con todas estas fotografías que hemos visto ahora, y que pueden conservarse también años. Espero que lo que he dicho y más que podría decir, claro, sirva para que las generaciones venideras nos conozcan un poco mejor. Quizá en otra ocasión volvamos a platicar y ampliar un poco todo lo que ahora se ha dicho y se ha visto. Pero, sea como sea, les deseo lo mejor. Hay una cosa muy importante. Estamos grabando en el día 31 de diciembre de 1994. Quedan unas pocas horas precisamente de este año 94 y creo que es una oportunidad para que en un futuro veamos cuándo, vean ustedes, cuando se hizo esta relación familiar que abarca a bisabuelos, abuelos, padres, hijos, nietos y bisnietos. Es un granito de arena más a toda la historia familiar que agrupada, compaginada con lo que después puedan recordarnos los nietos, los novios, esposos y esposas de hoy, nos puedan recordar toda la historia familiar de las familias que lleguen a unirse con los Miller, con los Cabrejas, todo eso que sirva de compendio para conocernos mejor. Los que están en este momento, los que están mañana y los que ya se fueron. Yo les deseo felicidades.
estábamos viendo este libro de refranes populares. Yo creo que todavía falta mucho por escribir, pero esta es una herencia sin valor, que viene de abuelos a padres, a hijos, pero es muy interesante. Lo empezó a escribir mi mujer, Josefina, como una herencia para los hijos y los nietos, pero yo le diría que es el libro de la sabiduría, porque tiene cosas muy verdad, muy aprovechables. Está en catalán, está en español, pero podríamos leer alguno que nunca va a perder actualidad. Siempre será vivo y siempre tendrá valor. Sí, lo voy a traducir claro. Cuando veas las barbas de tu vecino pelar, pon las tuyas a remojar. Quien hace un cesto, hace cientos. Más vale estar solo que mal acompañado. Quien bien te quiere, te hará llorar. Más vale poco que nada. Así podríamos estar leyendo este libro, pues, en todas sus varias páginas, que tiene, como digo, mucho interés. Es otra serie de anécdotas que pueden quedar para la posteridad familiar. Ojalá les sirva, ojalá lo apliquen, ojalá lo lean de cuando en cuando. Es lo que decíamos hace un momento, hace 50, 60, 70 años, no había, desgraciadamente, algo con qué pasar a las generaciones futuras los momentos de esa actualidad. ¿Qué hacía la abuela? ¿Qué hacía el abuelo? ¿Quién eran los tíos? ¿A qué se dedicaban? ¿Cómo hablaban? ¿Cómo se expresaban? ¿Qué figura tenían? ¿Cómo hacían al caminar? ¿Cuál era su reacción a las 1000 cosas del día? Imposible que tengamos una referencia exacta si no tenemos documentación. Apenas había algo escrito que algunas veces y en documentos más o menos oficiales tenía que escribir el cura o el alcalde, porque había poca gente que supiera escribir y leer, o que tuviera tiempo para hacerlo. Tenían 1000 problemas, 1000 preocupaciones, y para ellos, en aquella época, hace 70, 80 años, escribir y leer en España no era importante. No pensaban que había que dejar a las generaciones futuras testimonios de la familia, de quiénes eran, cómo vivían, qué trabajaban, qué comían, qué enfermedades existían en aquella época. No había quien, lógico. No sabían escribir, no sabían leer, y el tiempo de que disponían era para trabajar. La vida era, podemos imaginarlo, la vida era sumamente dura, sumamente difícil. Recuerdo que mi madre, ahora, para ayudar a los gastos de la casa, que no creo que fueran muchos, pero que no había con qué, tenía un trabajo de lo que se llamaba en aquella época recadero. O sea, llevaba
recados, llevaba encomiendas de un pueblo a otro. Mi madre iba de Mallena a Tudela, que entonces debía ser como ir de Los Ángeles a la Luna, más o menos. Y mi madre hacía esa faena, ese cometido. Toda la gente del pueblo le mandaban: oye, Francisca, cómprame agujas del 6, o cómprame una medicina en la botica. Tenía que ir al farmacéutico que la hiciera. En fin, cosas así: cómprame esto, cómprame lo otro, tráeme esto, tráeme lo otro. De eso recibía una propina. No había una tarifa. Lo que le querían dar era bueno. Pero imagínense que era hace 70, 80 años. Pero a partir del día de hoy, hacia atrás, un centavo tenía un valor bueno. Para eso tenía que levantarse muy temprano, ir a pie a la estación, esperar que pasara el tren. El tren llegaba a veces bien, a veces peor. Tomar el tren, invierno y verano, ir a Tudela. De Mallena a Tudela debe haber entre 20 y 30 kilómetros, no sé exacto. Pero entonces, en un tren de esa categoría, un tren a carbón, además de mancharte y dejarte como negrito, era muy incómodo, era muy pesado en invierno y en verano. Pero no había de otra. Había que hacerlo y aportar algo a la economía familiar. Vista esa situación, mi padre decidió irse a Barcelona y ahí tuvo diversos oficios. Uno de ellos, que siempre lo recordaré porque me lo dijeron, porque me lo explicaron, fue el de manejar un tranvía. Era conductor de un tranvía eléctrico. Ya me imagino lo que fue pasar de agricultor a manejar un tranvía eléctrico en una gran capital como era Barcelona, ya en aquella época. Por algún motivo especial tuvo que dejar el tranvía y entró a lo que fue ya para siempre su trabajo en las obras del puerto de Barcelona. Él estaba en todo lo que era sección madera en la construcción de barcas, cierto tipo de muebles, cierto tipo de... todo lo relacionado con madera, por supuesto. Y allí lo pasamos muy bien. Mi padre era un excelente pescador. Por ahí tenemos alguna fotografía en que acaba de pescar un enorme pulpo que pesó alrededor de 15 kilos. Tenía unos tentáculos pavorosos. Suerte que vino un buzo de los que trabajaban también ahí, que supo cómo hacer para que el pulpo muriera, porque estaba dando mucha guerra. Le volteó la bolsa. Inmediatamente el pulpo murió. Afortunadamente, porque después estaba muy rico, hecho en las brasas del carbón. Fue un buen plato. Digo esto del buzo, también es muy interesante. Estos señores, que había varios, se dedicaban, diariamente bajaban al fondo para colocar los barcos que venían a reparación, ahí donde trabajaba mi padre, y los buzos bajaban y se encargaban de acunar el barco. O sea, le ponían cuñas por el lado derecho, cuñas por el lado izquierdo, enormes cuñas de madera, hasta que encajaban perfectamente en el casco del barco.
Y en ese momento el buzo salía, decía, ya, el dique flotante, que así se llamaba, así se llama, subía, descargando el agua que había introducido en sus grandes tanques. Al expulsar el agua, subía y se llevaba también al barco. Estaba viendo unas fotografías de estos maravillosos álbumes. ¿Qué cantidad de recuerdos traen estas fotos que en el momento en que las hicimos no les dábamos importancia? Es una foto más, un grupo, una persona, un familiar, claro. Pero al verlas ahora, 20, 30, 40 años después, qué cantidad de recuerdos traen las fotografías. Espero que se conserven muchos años más, pero que mañana significa 30 años, 40 años, lo que estamos haciendo en este momento, traiga también a todos los familiares, hijos, nietos, bisnietos, los mismos recuerdos que me están trayendo a mí ahorita. Son tan agradables, ya digo, jamás uno sospecharía que pudieran tener ese valor. Recuerdo viendo esta foto de mi primera comunión, algo muy chistoso que me ocurrió. Creo que este traje blanco alguien nos lo regaló, porque no había dinero para comprar una cosa así. A mí me pusieron a leer un libro en esta fotografía porque yo tenía los ojos cruzados, lo que se llama disco, o lo que se llama estrabismo técnicamente. Entonces, por eso, para que no apareciera en la fotografía mis dedos cruzados, mis ojos cruzados, perdón, me pusieron a leer un libro. Parece que salí bastante bien. Más parece que salí como un buen chico, que creo que no lo era, claro. Recuerdo que al salir de la fotografía, se acostumbraba en aquel entonces ir a visitar a la familia y entregarle una estampita. Eso significaba que te daban un dinero, una peseta, 2, 3, 5, no sé. Íbamos camino a casa de alguien y había unos muchachitos de mi edad, por supuesto, jugando fútbol en la calle, fútbol, soccer. Y qué casualidad, que vino una pelota así hacia mí, bajando, y no se me ocurrió más que devolverla. ¡Pum! Me salió un buen tiro, pero el zapato blanco se manchó de negro. Mi mamá me dio una bofetada. Para que no se te vuelva a ocurrir, una bofetada amistosa, claro. Pero nunca, jamás en la vida me he vuelto a perder la memoria de este hecho, que fue muy agradable. El zapato quedó con la pelota marcada, así. Pero yo feliz de la vida porque había devuelto una pelota maravillosamente bien. Así hay muchas anécdotas, muchas de mis días de Mallén, con la abuela, que era la maravilla en persona. Nos quería a todos horrores. Yo no sé cómo la pobre mujer pudo vivir 86, 88 años con tantas penas como pasó en los últimos años.
sobrinos desaparecidos en la guerra, hijos muertos en la guerra, hijos encarcelados y fusilados en el mismo Mallén por la guerra. En fin, la pobre mujer sufrió lo que una madre sufre. Ella se había destacado mucho en política, no es exactamente. Era muy republicana, como toda la familia, claro. Y yo no lo vi, pero recuerdo que en una fecha en que desapareció la monarquía en España y al día siguiente entró la República, ella desfiló por todo el pueblo. Era un pueblo entonces de 600 habitantes. Desfiló por el pueblo con la bandera republicana. Claro, eso, que en aquel momento fue una heroicidad, fue una magnífica cosa. Mucha gente no se lo perdonaron, y cuando estalló la guerra 5 años después, eso fue motivo de represión. Mi abuela era conocidísima, pero conocidísima no solo en el pueblo, sino yo creo que en los alrededores. Le llamaban la tía Grandeza. Grandeza porque yo creo que era de las personas que más campos de labor tenía, pero en realidad ella se llamaba María Coscoyuela. Su esposo, mi abuelo, era Tomás Cabrejas. Formaron una familia maravillosa. En total creo que fueron 8 hijos, como se acostumbraba en aquella época. Que claro, no había televisión, ni había medios de suprimir los hijos antes de concebirlos. Fue una familia muy unida, muy maravillosa, muy trabajadores, de aquellas gentes que dormían en el campo para no tener que perder tiempo en ir y volver de los campos a la casa. Dormían en el campo, comían en el campo, se hacían su propia comida en el campo. Eran unos verdaderos luchadores. No sé si habría alguna comparación con lo de hoy. Eran magnífica gente. Se comía y se bebía muy bien. Quizá era el único placer que existía en aquellas épocas, comer y beber bien, a cambio de trabajar mucho más. Yo pasé muy buenos años, de lo que recuerdo, en Mallén, con los tíos, tío Victorino, tía Mercedes, la tía Lubiges, los hijos de todos estos tíos, que algunos de ellos nos llevamos todavía, nos escribimos, nos acogen con mucha alegría cuando vamos, y no tengo más que magníficos recuerdos de Mallén y de la familia. Como digo, pues no había muchas diversiones. La diversión principal y muy barata era comer e ir a beber vino tinto, por supuesto. Vino tinto que la mayoría de los familiares cosechaban en su propia casa. Igual que el aceite que todo el mundo hacía para su cosecha, para su consumo anual. Tenían vino, aceite, harina, aceitunas, todo maravillosamente. Jamón, por supuesto. En casa de la abuela se mataban en la época adecuada dos cerdos que pesaban 400 kilos cada uno, y todo eso servía para el consumo de la familia durante el año. Muy bien, muy buena dieta. Hoy todo eso no se come porque decimos que tiene colesterol, o decimos que tiene mucha grasa, o decimos que es mejor comer un plátano o una manzana que comer jamón serrano.
No estoy muy de acuerdo, pero bueno, parece que así es. Así, anteriormente se moría mucha gente sin saber de qué se había muerto. Hoy creo que tampoco lo sabemos, pero decimos que es colesterol, decimos que es hipertensión arterial, pues 14.000 enfermedades que nosotros hemos inventado día con día. No sé si se moría la gente antes más feliz que lo que se muere ahora. Cuando menos sí creo que se morían más tranquilos, porque se morían por haber comido mucho y por haber bebido un tanto. Y a propósito de beber, íbamos a casa de la abuela, mi padre, mi madre y mis hermanos, una vez al año yo creo. No había luz en la casa, por supuesto. No había agua corriente. No había nada de lo que hoy conocemos como comodidades. Por aquí tenemos un candil que fue de la abuela, que fue anterior a la abuela, con lo cual hoy podemos sospechar que el candil famoso tiene 200 años. Es una pieza de cobre, en la cual se ponía aceite de olivo, no había de otro, aceite de olivo y una mecha de algodón. Se prendía la mecha y eso duraba horas y horas y horas sin apagarse. Pero ¿qué ocurría? La abuela me decía: Julián, baja a la bodega a subir vino, por favor. Me llevo el candil, me llevaba el candil, bajaba a la bodega por vino, una jarra, todo el mundo se quedaba a oscuras. Tenían que comer con lo que tropezaban. Pero eran detalles muy agradables. La modernidad ha traído cosas maravillosas, pero esas cosas tan familiares, tan íntimas, no dejan de ser agradables, no dejan de ser sentimentales, no dejan de hasta unir a una familia. No había luz. Es que después hubo un foquito en toda la casa. Apaga el foco de la cocina porque vamos a prenderlo en el cuarto. Apaga el foco del cuarto porque lo llevamos al comedor. Al comedor, a la cocina. Entonces, no sé, había más tiempo para charlar, había más tiempo para conocerse mejor, para platicar de los problemas del día, no solo de la familia, sino del pueblo, de la nación, y no sé si se llegaba a conocer algo más que la nación, a veces por la prensa, que sí había prensa, entonces, claro. Pero esa falta de comodidades modernas tenía a la familia más unida. ¿Por qué? Porque había más tiempo para platicar, más tiempo para conocerse mejor. Así lo creo. Y ya digo, espero que mañana con estas fotografías y con lo que en este momento estamos haciendo, tengamos una mayor familiaridad, un mejor conocimiento de nosotros, los de hoy, de nuestros antepasados, pasados. Y así hemos ido pasando y pasando y pasando esta vida, en algunos momentos ya larga, pero muy agradable, ha tenido momentos maravillosos, incluso en la guerra, a pesar de tantas calamidades, porque no se puede decir otra cosa. Hubo momentos, y claro, yo lo achaco a la edad. Si en lugar de estar en la guerra a los 17 o 18 años, hubiéramos estado a los 40 o a los 50, no sería tan agradable. Lamentablemente, los momentos agradables fueron pocos, los momentos desagradables muchos.
Pero siempre queda un recuerdo, siempre queda esos momentos de amabilidad, de bondad, de compañerismo sobre todo. Compañerismo que se demuestra en los momentos difíciles. Yo recuerdo que me voy soltando así los temas como me vienen a la memoria. Recuerdo en una de las batallas que yo tomé parte, digo batallas porque batallas tiene un sinónimo de grandeza, de mucha gente, de muchas armas. No, que una batalla fue un ataque del enemigo contra nosotros, pero que participarían 2 o 3 mil gentes y poco armamento, etc. Recuerdo esto por lo que digo de compañerismo. El jefe de la división habló donde yo estaba. En aquella época no era decir, el general de la división hable con el comandante, con el teniente y díganle a fulanito. No, no. El general de división me habló, oye Julián, hay que cruzar el río. El río viene muy fuerte porque el enemigo ha abierto las puertas de un embalse y el agua viene a 1000 por hora. Entonces, como tú eres nadador, yo sé, pues yo era teniente coronel, por favor, pasas al otro lado, cruzas el río, instalas un teléfono y cuando tengas todo listo me hablas cuál es la situación en el otro campo. Dios mío. Yo dije, aquí acabaron conmigo. Tuve que escoger un pelotón de 6 hombres para hacer esa operación. Se supone que íbamos a pasar todos. Pero a la hora de la hora me dijeron, oye Julián, fíjate que yo no sé nadar y... Total. El pelotón de 6 y un jefe, que era yo, jefe pequeño. Se compuso nada más de una persona, fui yo. Atravesé el río, desnudo, porque no traje de baño. Pasé al otro lado con muchas penas, a pesar de nadar bien, porque la corriente era muy fuerte. Pasé el teléfono, regresé, pasé los cables, los conecté y ya le hablé al jefe de la división de lo que estaba ocurriendo allá. Había mucho muerto, mucho herido, algún material de guerra, del enemigo sobre todo, porque los nuestros no llegaron a pasar. Y ahí tuve que estar toda la noche y parte de la mañana siguiente hasta que me mandaron regresar. Esa acogida de mis compañeros que me estaban esperando, a los cuales yo tuve que sustituir a todos, esa acogida, ese compañerismo, esa hermandad que se presentaba fue maravilloso. Pensar que alguien te estaba acogiendo porque regresabas sano y salvo y que te abrazaba y que te besaba Esos momentos fueron maravillosos dentro de la desgracia, de la calamidad, de la desesperación de una guerra. Así tuve algunos. Quisiera volver a contactarme con alguno de mis compañeros de armas, pero ya desde América para Europa es difícil. He perdido todo contacto con ellos. Y lo lamento porque eran buena gente y pasamos momentos de miedo, pero en compañía. Así fuimos pasando. Lo mismo ocurrió en el campo de concentración en Francia, donde los casos de familiaridad, se podría decir,
sucedieron muy frecuentemente, a veces desagradables, a veces con crueldad. Al pasar la frontera francesa, los gendarmes, son la policía francesa, nos registraron. No sé cómo. Tuvimos que dejar todo el armamento, pistolas, fusiles, todo. Pero después en el campo de concentración, yo no sé cómo, pero aparecieron pistolas y bombas de mano y tal. ¿Cómo? ¿Quién sabe? No sé. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque nadie quiere, o a nadie le gusta quitarle la vida a nadie. Los soldados senegaleses franceses los trataron siempre muy, muy, muy mal. Alguna noche, alguien que sí había sabido pasar el territorio francés armamento, iba con el soldado que peor se había portado con nosotros, y era lógico, eran gente que no hablaban francés, eran gente igual que animalitos que les había puesto un uniforme, y estallaba un senegalés por los aires. ¿Qué había pasado? Que le habían puesto una bomba de mano en el bolsillo del abrigo mientras el señor estaba durmiendo. Digo, lamentablemente. Pero eso, quiero decir, la forma de ser de nosotros, que aparentemente no pasábamos ninguna arma a Francia, y aparecieron pistolas y bombas, y no aparecieron tanques porque Dios es grande. Pero en fin, ahí también se dieron muchos casos de amistad, de camaradería. To everything, turn, turn, turn. There is a season, turn, turn, turn. And a time to every purpose under heaven. A time to build up, a time to break down, a time to dance, a time to mourn, a time to cast away stones, a time to gather.
Turn,